Gálatas 4, herederos y esclavos, gracia y ley. A. Ya no estamos en esclavitud bajo los rudimentos, somos hijos de Dios. 1 a 3, una ilustración y una aplicación que compara a un niño y a un esclavo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entre tanto que el heredero es niño, la palabra niño tiene la idea de un menor. No sugiere una edad específica, sino alguien que aún no está legalmente reconocido como adulto. Y, tanto en la cultura judía como en la griega, había ceremonias definidas de mayoría de edad, en las que un joven dejaba de ser niño y comenzaba a ser hombre, con derechos legales como heredero. 2. En la costumbre romana, no había una edad específica en la que el hijo se convertía en hombre. Sucedía cuando el padre pensaba que el niño estaba listo. Cuando Pablo usó la frase hasta el tiempo señalado por el padre, muestra que tenía más en mente la costumbre romana de llegar a la mayoría de edad que la costumbre judía. 3. Un niño romano se convertía en adulto en la sagrada fiesta familiar conocida como Liberalia, que se celebra anualmente el 17 de marzo. En ese momento, el padre adoptaba formalmente al niño como su hijo y heredero reconocido y recibía la toga viriles en lugar de la toga praetesta que había usado anteriormente. Bois. 4. Había una costumbre romana de que el día en que un niño o una niña crecían, el niño ofrecía su pelota y la niña su muñeca a Apolo para demostrarle que habían dejado atrás las cosas infantiles. Barclay. B. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Piensen en una antigua casa rica, con un joven que está destinado a heredar todo lo que tiene su padre. Cuando el niño es solo un niño, en realidad tiene menos libertad y autoridad en el día a día que un esclavo de alto rango en el hogar. Sin embargo, está destinado a heredar todo y el esclavo no. Y, de hecho, el heredero está bajo el estricto cuidado de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. C. Así también, ahora viene la comparación con nuestra propia condición espiritual. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Gálatas 3:26, y somos herederos según la promesa, Gálatas 3:29. La ley era nuestro ayo, Gálatas 3:24-25, para velar por nosotros cuando todavía éramos niños. El efecto de la ley sobre nuestra naturaleza corrupta fue llevarnos a la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. D. Los rudimentos del mundo. Pablo usa una frase interesante aquí. Para describirlo, Pablo usa la palabra stoicheie. Un stoicheion era originalmente una línea de cosas. Por ejemplo, puede significar una fila de soldados. Pero llegó a significar el ABC, y luego cualquier conocimiento elemental. Barclay. Y Cole traduce la idea. También nosotros, cuando éramos niños pequeños, fuimos esclavizados al ABC del universo. 2. La idea del ABC del universo es importante. Si hay algún ABC del universo, principio elemental, del que debamos liberarnos, y eso se enfatiza en la religión pagana tanto como en la ley judía, es del principio de causa y efecto. Uno puede llamarlo karma u obtienes lo que te mereces, o algo más. Sin embargo, esto gobierna la naturaleza y la mente de los hombres. Vivimos bajo la idea de que obtenemos lo que nos merecemos. Cuando somos buenos merecemos recibir el bien y cuando somos malos merecemos recibir el mal. 3. Pablo les dijo a los Gálatas que fueran más allá de este ABC del universo, hacia un entendimiento de la gracia de Dios. La gracia contradice este ABC del universo, porque bajo la gracia, Dios no trata con nosotros sobre la base de lo que merecemos. Nuestro bien no puede justificarnos bajo la gracia, nuestro mal no tiene por qué condenarnos. La bendición y el favor de Dios se dan sobre un principio completamente diferente del ABC del universo. Su bendición y favor se dan por razones que están completamente en Él y no tienen nada que ver con nosotros. 4. El ABC del universo no es malo en sí mismo. Lo hacemos y debemos usarlo en la vida, y Dios tiene un lugar apropiado para ello.
Pero no debemos basar nuestra relación con Dios en este principio. Dado que ahora estamos bajo la gracia, Él no nos trata sobre el principio de ganar y merecer. Debido a que este es un principio tan elemental, es muy difícil para nosotros deshacernos de este tipo de pensamiento. Pero es esencial si caminamos en gracia. Cuando vivimos sobre el principio de ganar y merecer ante Dios, vivimos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La enseñanza falsa está de acuerdo con estos principios elementales, y no de acuerdo con Jesús. Colosenses 2:8. En Jesús, morimos a los rudimentos del mundo. Colosenses 2:20. 2:4-5. La liberación de los herederos de su esclavitud. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la idea detrás de la frase el cumplimiento del tiempo es, cuando sea el momento adecuado. Jesús vino en el momento justo en el plan redentor de Dios, cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Pero introduce un contraste. El control de los rudimentos era solo por un tiempo limitado, Morris. Para aquellos que estaban sujetos a la ley, puede parecer que la venida de Jesús estuvo retrasada. Pablo nos asegura que fue en el momento adecuado. 2. Fue una época en la que la Pax Romana se extendía por la mayor parte de la tierra civilizada, por tanto, los viajes y el comercio eran posibles de una forma que antes era imposible. Grandes caminos unían el imperio de los Césares, y sus diversas regiones estaban unidas de manera mucho más significativa por el lenguaje omnipresente de los griegos. Agregue el hecho de que el mundo se había hundido en un abismo moral tan bajo que incluso los paganos clamaban contra él y que el hambre espiritual era evidente en todas partes, y este fue el momento perfecto para la venida de Cristo y para la expansión temprana del evangelio cristiano. Boyce. 3. También era el momento adecuado porque los 483 años profetizados por Daniel estaban llegando a su fin. Daniel 9, 24-26. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Jesús no solo vino como Hijo de Dios, sino también como nacido de mujer y nacido bajo la ley. El eterno Hijo de Dios en el cielo añadió humanidad a su deidad y se hizo hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer puede ser una referencia velada al nacimiento virginal, porque Pablo nunca dice que Jesús nació de un hombre. El término más general, mujer, indica que Cristo nació como un verdadero hombre. Pablo no dice que Cristo nació de hombre y mujer, sino solo de mujer. Que él tiene a la Virgen en mente es evidente. Lutero. C. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, porque Jesús es Dios. Él tiene el poder y los recursos para redimirnos. Debido a que Jesús es un hombre, tiene el derecho y la capacidad de redimirnos. Vino a comprarnos del mercado de esclavos, de nuestra esclavitud al pecado y los rudimentos del mundo. John Newton, el hombre que escribió el himno más popular y famoso de Estados Unidos, Amazing Grace, Maravillosa Gracia, sabía cómo recordar esto. Era hijo único. Su madre murió cuando él solo tenía 7 años. Se hizo marinero y se hizo a la mar a los 11 años. A medida que crecía, se convirtió en el capitán de un barco de esclavos y participó activamente en la horrible degradación e inhumanidad del comercio de esclavos. Pero cuando tenía 23 años, el 10 de marzo de 1748, cuando su barco estaba en peligro inminente de hundirse frente a las costas de Terranova, clamó a Dios por misericordia y la encontró. Nunca olvidó lo asombroso que era que Dios lo hubiera recibido, tan malo como era. Para mantenerlo fresco en su memoria, pegó en la pared sobre la repisa de la chimenea de su estudio las palabras de Deuteronomio 15:15, y te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Si mantenemos fresco en nuestra mente lo que antes fuimos y lo que ahora somos, en Jesucristo, haremos bien. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, sería suficiente que se nos comprara en el mercado de esclavos. Pero la obra de Dios por nosotros no termina ahí. Luego somos elevados al lugar de hijos e hijas de Dios por adopción. Todo ser humano es hijo de Dios en el sentido de ser descendencia suya,
Hechos 17, 28-29. Sin embargo, no todos los seres humanos son hijos de Dios en el sentido de esta estrecha relación adoptiva de la que Pablo escribe aquí. En este sentido, hay hijos de Dios e hijos del diablo, Juan 8:44. 2. Pablo probablemente tiene en mente la costumbre romana de la adopción, en la que a los hijos adoptivos se les concedían privilegios absolutamente iguales en la familia y el mismo estatus como herederos. 3. En cierto sentido, esta es una bendición totalmente innecesaria que Dios ha dado en el curso de la salvación, y una demostración de su verdadero y profundo amor por nosotros. Podemos imaginarnos a alguien ayudando o salvando a alguien, pero sin llegar a convertirlo en parte de la familia, pero esto es lo que Dios hizo por nosotros. 4. Nosotros recibimos la adopción de hijos, no la recuperamos. En este sentido, ganamos algo en Jesús que es más grande que lo que Adán tuvo. Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios como lo son los creyentes. Así que nos equivocamos cuando pensamos en la redención como una mera restauración de lo que se perdió con Adán. Se nos concede más en Jesús de lo que Adán jamás tuvo. 3, 6-7, celebrando nuestra condición de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y por cuanto sois hijos, Abba, Padre. Es apropiado que aquellos que realmente son hijos tengan el espíritu de su Hijo en sus corazones. Esto nos da tanto el derecho como la capacidad de gritar, Papá, a Dios nuestro Padre, así como Jesús lo hizo con su Padre. Y algunos piensan que traducir la idea de Abba como Papá es demasiado íntimo e incluso inapropiado. Cole escribe sobre Abba. Si bien era la palabra informal habitual que un niño aplicaba a su padre dentro del hogar, es demasiado sentimental traducirla como papá. 2. Pero como señala Boyce, los padres de la iglesia primitiva Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia y Teodoreto de Chipre, que vinieron de Antioquía, donde se hablaba arameo y que probablemente tuvieron niñeras que hablaban arameo en su infancia, testifican unánimemente que Abba era como se dirigía un niño pequeño a su padre. 3. Abba es un diminutivo arameo cariñoso para padre, usado en la intimidad del círculo familiar. Pasó sin cambios al vocabulario de los cristianos de habla griega. Fon. 4. Tenemos acceso a la misma intimidad con Dios el Padre que tuvo Dios el Hijo, Jesucristo. Jesús se dirigió a Dios el Padre como papá cuando oró, Abba, Padre, como se registra en Marcos 14:36. B. El cual clama, Abba, Padre, no susurramos, papi, como si dudáramos en hablar con tanto afecto. En cambio, lo gritamos. Y, Calvino sobre clama, considero que este participio se usa para expresar gran audacia. La incertidumbre no nos deja hablar con calma, sino que mantiene la boca entreabierta, de modo que las palabras medio quebradas apenas pueden escapar de una lengua balbuceante. Clamar, por el contrario, es un signo de certeza y confianza inquebrantable. 2. Que la ley, el pecado y el diablo clamen contra nosotros hasta que su clamor llene el cielo y la tierra. El Espíritu de Dios lo supera a todos. Nuestros débiles gemidos, Abba, Padre, serán escuchados por Dios antes que el alboroto combinado del infierno, el pecado y la ley. Lutero. C. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios por el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Como escribió Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y, por lo tanto, el propósito de Dios no era solo asegurar nuestra filiación por su Hijo, sino asegurarnos de ello por su Espíritu. Él envió a su Hijo para que pudiéramos tener la condición de filiación, y Él envió su Espíritu para que pudiéramos tener una experiencia de ello. Stat. 2. Tampoco podemos perdernos la forma en que la verdad de la Trinidad está entretejida en el texto. Dios el Padre envía a Dios el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios el Hijo, a nuestros corazones para darnos la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. D. El Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo puede ser llamado Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo o ligado a Dios Padre.
Esto se debe a que la naturaleza de Dios es consistente entre las personas de la Trinidad. Aquí, al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de su Hijo, porque la idea de nuestra filiación se basa en la filiación de Jesús. Y nuestra condición de hijos se basa en quienes somos en Jesús. Sin embargo, existen importantes distinciones entre nuestra filiación y la filiación de Jesús. Él es el Hijo unigénito, Juan 3:16, haciéndolo hijo por naturaleza esencial. Nosotros somos hijos e hijas adoptivos de Dios, hechos hijos por un decreto legal de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Los hijos nunca son esclavos y los esclavos nunca son hijos en la casa de su padre. Jesús ilustró esto en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo estaba decidido a regresar a su padre como esclavo, pero el padre se negó y solo lo recibiría como un hijo. Y si hijo, también heredero. Hay una hermosa progresión. Primero, somos liberados de la esclavitud. Entonces somos declarados hijos y adoptados en la familia de Dios. Entonces, como hijos, nos convertimos en herederos. Y los herederos heredan algo y Pablo dejó en claro lo que heredamos, heredero de Dios por medio de Cristo. Heredamos a Dios mismo. 2. Para algunos, esto puede parecer una herencia pequeña. Sin embargo, para aquellos que realmente están en Cristo y que realmente aman a Dios, ser un heredero de Dios es la herencia más rica de todas. Por medio de Cristo, nuestra liberación de la esclavitud, nuestra condición de hijos, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestra condición de herederos de Dios son todos derechos de nacimiento que se nos han dado en Jesús. Los recibimos por medio de Cristo. Estas son cosas en las que deberíamos vivir y disfrutar todos los días de nuestra vida cristiana. 4. 8 a 11. Una decisión que tomar. Una elección entre vivir bajo los rudimentos del mundo o como un hijo de Dios. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? La esclavitud es natural cuando no conocemos a Dios y cuando servimos a las cosas que no son dioses. En otro tiempo, no conociendo a Dios. Sin embargo, ahora los Gálatas han conocido a Dios y, sin embargo, se han puesto bajo esclavitud. Esto era lo que asombraba a Pablo. O más bien, siendo conocidos por Dios, Pablo estableció un punto importante cuando escribió, o más bien, siendo conocidos por Dios, en realidad, es más importante que Dios nos conozca, en el sentido de una relación íntima y de aceptación, que nosotros conozcamos a Dios. Recuerden las terribles palabras de juicio en Mateo 7, 21-23, nunca os conocí. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Al volverse hacia el legalismo, los Gálatas no estaban volviéndose hacia un nuevo error, sino volviendo a uno antiguo, la idea de una relación por obras con Dios. Los débiles y pobres rudimentos, Pablo usó la misma palabra para rudimentos usada en Gálatas 4:3. Como cristianos, podemos ponernos bajo la esclavitud de una relación de causa y efecto, basada en obras con Dios, pero esto es retroceder, no avanzar. Al escribir volvéis de nuevo, Pablo muestra que los Gálatas no se estaban volviendo hacia un nuevo error, sino volviendo a uno antiguo, la idea de una relación por obras con Dios. 2. Una de las tragedias del legalismo es que da la apariencia de madurez espiritual cuando, en realidad, lleva al creyente a una segunda infancia de la experiencia cristiana. Wiersbe. Sé débiles y pobres. Estos rudimentos del mundo son débiles porque no ofrecen fuerza. Son pobres porque no otorgan riquezas. Todo lo que pueden hacer es traernos de nuevo a la esclavitud. Stott parafraseó el pensamiento. Si eras un esclavo y ahora eres un hijo, si no conocías a Dios pero ahora lo conoces y eres conocido por Él, ¿cómo puedes volver a la antigua esclavitud? ¿Cómo puedes permitirte ser esclavizado por los mismos espíritus elementales de quienes Jesucristo te ha rescatado? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.
Los falsos maestros entre los Gálatas exigían la observancia de los días, meses, los tiempos y los años y otros asuntos legalistas y actuaban como si esto los condujera a un plano superior de espiritualidad. Sin embargo, todo lo que estos débiles y pobres rudimentos hacían era llevarlos a la esclavitud. Y Pablo parece asombrado de que alguien se vuelva de la libertad de Jesús a este tipo de esclavitud. Sin embargo, el legalismo atiende y reconoce nuestra carne al poner el foco en lo que logramos para Dios, no en lo que Jesús hizo por nosotros. La libertad de Jesús nos da el estatus de hijos y una rica herencia, pero no se adaptará a nuestra carne. 2. Noten cómo tal versículo está en desacuerdo con todas y cada una de las teorías del día de reposo cristiano, cortando la raíz, como lo hace, de toda la observancia obligatoria de los tiempos como tales. Alfer. 3. Cuando ciertos días se representan como santos en sí mismos, cuando un día se distingue de otro por motivos religiosos, cuando los días santos se consideran parte del culto divino, los días se observan incorrectamente. Calvin. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. El temor de Pablo era que esta atracción por el legalismo significara que su trabajo entre los Gálatas no equivalía a nada y terminaba siendo en vano. Y trabajado es literalmente trabajar hasta el punto de agotamiento. Pablo trabajó duro entre los Gálatas, como siempre lo hacía, 1 Corintios 15:10. Pablo nunca pensó que el Evangelio de la gracia gratuita significara pereza en el servicio a Dios. En vano, al final de esta sección, Pablo puso una opción ante los Gálatas y ante nosotros. Podemos tener una relación viva y libre con Dios como un Padre amoroso basada en lo que Jesús hizo por nosotros, y en quienes somos en Él. O podemos tratar de agradar a Dios con nuestro mejor esfuerzo por guardar las reglas, viviendo en servidumbre como esclavos, no como hijos. Vivir de esa manera hace que todo el Evangelio sea en vano. Y un buen ejemplo de esto es John Wesley. Antes de su conversión, fue hijo de un clérigo y él mismo fue un clérigo. Fue ortodoxo en la fe, fiel en la moralidad y lleno de buenas obras. Hizo ministerio en cárceles, talleres clandestinos y barrios marginales. Dio comida, ropa y educación a los niños de los barrios marginales. Observó tanto el sábado como el domingo como días de reposo. Navegó de Inglaterra a las colonias americanas como misionero. Estudiaba su Biblia, oraba, ayunaba y daba con regularidad. 2. Sin embargo, todo el tiempo estuvo atado a las cadenas de sus propios esfuerzos religiosos, porque confiaba en lo que podía hacer para estar bien ante Dios en lugar de confiar en lo que Jesús había hecho. Más tarde, llegó a confiar en Cristo, y solo en Cristo para salvación, y llegó a tener la seguridad interior de que ahora era perdonado, salvo y un hijo de Dios. Mirando hacia atrás en toda su actividad religiosa antes de ser verdaderamente salvo, dijo, incluso entonces tenía la fe de un siervo, pero no la de un hijo. Una petición personal del apóstol Pablo. 1:12, exhortación de Pablo, sean como yo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Para muchos de nosotros hoy, estas son palabras extrañas de Pablo. ¿Cómo podía rogar a los Gálatas que se volvieran como él? ¿Debería solo señalarlos a Jesús? ¿De qué manera los cristianos de Galacia debían llegar a ser como Pablo? Y Pablo sabía bien que no era perfecto sin pecado. No estaba de pie ante los cristianos gálatas, diciendo, miren lo perfecto que soy. No se preocupen por seguir a Jesús, solo síganme a mí. Simplemente quería que lo siguieran como él seguía a Jesús. 2. En cambio, Pablo sabía que los cristianos de Galacia debían imitar su coherencia. Los Gálatas comenzaron con la comprensión correcta del Evangelio, porque Pablo los condujo a la comprensión correcta. Pero algunos de ellos no se quedaron allí como lo hizo Pablo, y de esa manera, debían volverse como él. 3. Pablo sabía que los cristianos de Galacia debían imitar su libertad. Pablo era libre en Jesús y quería que ellos conocieran la misma libertad. De esa manera, debían ser como Pablo.
Sed como yo soy es una exhortación a los Gálatas a convertirse en cristianos en el mismo sentido en que Pablo es cristiano, uno que no está sujeto a la ley judía. Morris. 4. En cierto sentido, todo cristiano debería poder decirles a los demás, sean como yo. Todos los cristianos deberían poder decir algo como esto, especialmente a los incrédulos, es decir, que estamos tan satisfechos con Jesucristo, con su libertad, gozo y salvación, que queremos que otras personas lleguen a ser como nosotros. Stat. B. Porque yo también me hice como vosotros. Pablo podía decirles a los cristianos gálatas. En lo que respecta al legalismo, sé dónde se encuentran. Solía vivir toda mi vida tratando de ser aceptado por Dios por lo que hacía. En ese sentido, me hice como vosotros y vi que era un callejón sin salida. Tómelo de alguien que sabe de dónde vienen. Pablo puede tener en mente la idea de que llegó a ser gentil cuando estaba entre ellos, de acuerdo con la filosofía expresada en 1 Corintios 9, 19-23. Con este pensamiento, se convirtió en uno que vive libre de las restricciones impuestas por la ley. Esto significa que se había quitado las cadenas judías y llegó a ser como un gentil. Suplica a sus conversos que no se conviertan en judíos. Morris. C. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo ha usado palabras bastante fuertes con los Gálatas. Sería fácil para ellos pensar que hablaba solo por una sensación de dolor personal. Pablo les aseguró que este no era el caso en absoluto. Pablo quería que entendieran bien esto, pero por su propio bien y no por el suyo. Y podemos sentir la sincera emoción de Pablo en estos versículos. Como observó Stat, en Gálatas 1-3 hemos estado escuchando al apóstol Pablo, al teólogo Pablo, a Pablo el defensor de la fe, pero ahora estamos escuchando a Pablo el hombre, Pablo el pastor, Pablo el apasionado amante de las almas. 2, 13-16. Pablo exhorta, recuerden cómo solían tratarme. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Aparentemente, Pablo se vio obligado a viajar a la región de Galacia debido a algún tipo de enfermedad física que sufrió durante su primer viaje misionero. El libro de los Hechos no nos dice tanto sobre esto como nos gustaría saber, pero podemos conectar algunos hechos. Y sabemos que cuando Pablo estaba en la región del sur de Galacia, los perseguidores trataron de ejecutarlo apedreándolo en la ciudad de Listra, Hechos 14, 9-20. Sus atacantes lo dieron por muerto, pero sobrevivió milagrosamente. Algunos piensan que esta fue la causa de la enfermedad del cuerpo que menciona. Pero Pablo ya estaba en la región de Galacia cuando eso sucedió. Su redacción en Gálatas 4 sugiere que llegó a la región debido a una enfermedad del cuerpo. 2. La posición enfática de la frase sugiere que el plan original de Pablo había sido ir a otra parte, tal vez hacia el oeste, hacia Efeso, y que su visita misionera a los Gálatas se debió únicamente a su enfermedad y su necesidad de recuperación. Fon. 3. ¿Cuál era exactamente la enfermedad del cuerpo de Pablo? Algunos creen que su problema era la depresión o la epilepsia, o que su enfermedad estaba relacionada con el aguijón en la carne mencionado en 2 Corintios 12. Ninguno de estos puede establecerse con certeza. 4. Según Hechos 13, Pablo llegó a la región de Galacia, específicamente, a la ciudad de Antioquía de Pisidia desde la ciudad de Perge en la región de Panfilia. Sabemos algunas cosas sobre Perge. Primero, fue el lugar donde Juan Marcos abandonó a Pablo y Bernabé, Hechos 13:13, y las pruebas relacionadas con la enfermedad del cuerpo pueden haber tenido algo que ver con eso. En segundo lugar, Perge estaba en una zona pantanosa de tierras bajas. La ciudad gálata de Antioquía de Pisidia era unos 3.600 pies más alta que Perge. Se ha sugerido que la enfermedad del cuerpo de Pablo era un tipo de malaria común en las tierras bajas de Perge. William Barclay describió esta malaria como un dolor terrible que era como una barra al rojo vivo atravesando la frente.
V. Sin embargo, debemos recordar lo que Morris citó de Stam. La dificultad de diagnosticar el caso de un paciente vivo debería advertirnos de la inutilidad de intentarlo, para alguien que ha estado muerto casi 1900 años. B. No me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Aunque Pablo no fue un gran ejemplo de fuerza y poder debido a su debilidad física, los Gálatas aún así lo recibieron, y lo recibieron honorablemente. Recibieron a Pablo tan generosamente que se habrían sacado sus propios ojos para dárselos a Pablo si eso de alguna manera hubiera podido satisfacer su necesidad. Y, obviamente, un ojo arrancado sería un regalo que nadie podría usar, pero el punto de Pablo es que sus conversos habrían estado listos para hacer cualquier cosa por él en esos primeros días. Morris. 2. Esto lleva a algunos a creer que la enfermedad del cuerpo de Pablo tenía algo que ver con sus ojos. Destacados eruditos griegos como Wost, Rendel y Robertson creen que los matices del texto griego indican que la enfermedad del cuerpo de Pablo era un problema ocular. Gálatas 6:11, donde Pablo hace referencia a letras grandes escritas con su propia mano, también puede apoyar esta idea. 3. Pero Cole señala acertadamente: aquellos que ven aquí una prueba de que Pablo sufría de oftalmía, o alguna enfermedad ocular similar, pueden hacerlo. Ciertamente, con fuegos humeantes, sin chimeneas y lámparas de aceite, uno esperaría una alta incidencia de problemas oculares en el mundo mediterráneo del primer siglo. Para alguien que había pasado años estudiando minuciosamente tomos hebreos de mala calidad, el riesgo podría ser mayor. Pero, de nuevo, no tenemos pruebas. 4. Pero el punto real aquí es que a pesar de la debilidad de Pablo, los Gálatas no lo despreciaron ni lo rechazaron. Dado que tanto los judíos como los gentiles consideraban la debilidad física y la enfermedad como un símbolo del disgusto o castigo divino, los Gálatas habrían tenido la tentación natural de despreciar a Pablo y rechazar su mensaje, Zon. Esto es exactamente lo que no hicieron los Gálatas. Aunque Pablo parecía débil y afligido, lo aceptaron y respondieron a su mensaje de gracia y amor de Dios. C. Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad. A la luz del gran amor y honor que los Gálatas habían mostrado hacia Pablo y a la luz de la gran bendición que recibieron de Dios cuando le mostraron eso, los Gálatas no deberían pensar que Pablo ahora se ha convertido en su adversario cuando los confrontaba con la verdad. Necesitaban la verdad más de lo que necesitaban sentirse bien acerca de dónde se encontraban. Y no basta con que se respete a los pastores, si no se les ama también. Ambos son necesarios, de lo contrario, su enseñanza no tendrá un sabor dulce. Y declara que ambos habían sido verdad de él entre los Gálatas. Ya había hablado de su respeto, ahora habla de su amor. Calvino. 2. En la medida en que los ministros y maestros de la palabra de Dios enseñen la palabra, en ese mismo grado deberían ser recibidos como los Gálatas recibieron al apóstol Pablo. Los ministros no deben ser recibidos y evaluados sobre la base de su apariencia personal, logros intelectuales o modales agradables, sino si son o no mensajeros de Dios que llevan la palabra de Cristo. Boyce. 3, 17 a 18. Pablo apela: cuidado con el afecto que les muestran los legalistas. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. A. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Pablo admite que los legalistas cortejan celosamente a los Gálatas, y el legalismo a menudo viene envuelto en un manto de amor. Pero el resultado final no es para bien. Y muchas sectas utilizan una técnica conocida informalmente como bombardeo de amor. Abruman a un posible miembro con atención, apoyo y afecto. Sin embargo, no es realmente un amor sincero por el cliente potencial. En realidad es solo una técnica para ganar otro miembro. Los cristianos pueden usar la misma técnica de una forma u otra. B. Sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Los oponentes legalistas de Pablo querían llevar a los cristianos de Galacia a su propio grupo divisivo. En realidad, querían excluir a los Gálatas de otros cristianos y llevarlos al grupo superespiritual de legalistas. Y el celo cultivado por el legalismo a menudo es más un celo por el grupo mismo que por Jesucristo.
Aunque nombran el nombre de Jesús, en la práctica, el grupo mismo es exaltado como el foco principal y usualmente exaltado como el último refugio de los verdaderos supercristianos. Se apartaros. Esto literalmente significa encerrarte. Por ahora, los legalistas están cortejando a los gálatas, pero una vez que los hayan alejado de Jesús y de Pablo, los legalistas exigirán que los gálatas les sirvan. El legalismo casi siempre se asocia con algún tipo de esclavitud religiosa. Y los judaizantes habían seguido el hábil proceder de presentarles solo una parte de los requisitos de la ley mosaica, aquellas partes que podrían ser menos repulsivas para ellos como gentiles. Habiendo logrado que adoptaran las fiestas y quizás los días de ayuno, los judaizantes ahora los instaban a adoptar la circuncisión. Wost. D. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Pablo ciertamente no estaba en contra del celo. Quería que los cristianos mostraran celo en lo bueno siempre. Pero es importante asegurarnos de que nuestro celo esté en lo bueno, porque el celo en lo malo es peligroso. Y los cristianos de Galacia sin duda quedaron impresionados por el celo de los legalistas. Los legalistas eran tan sinceros, tan apasionados por sus creencias. Pablo estaba de acuerdo en que bueno es mostrar celo, pero solo en lo bueno. El celo al servicio de una mentira es algo peligroso. 2. Pablo sabía esto bien, porque antes de convertirse en cristiano, tenía mucho celo, incluso persiguiendo a la iglesia, Hechos 7:58 a 8:4. Más tarde, Pablo miraba hacia atrás en ese momento de gran celo al servicio de una mentira y lo lamentaba profundamente. 1 Corintios 15:9, 1 Timoteo 1:15. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo quería que los gálatas fueran celosos por lo que es bueno cuando él estaba ausente, no solo cuando él estaba presente entre ellos. 4. 19 a 20. Pablo apela: los amo como un padre, por favor escúchenme. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hijitos míos, Pablo, con razón, se considera un padre para los gálatas. Sin embargo, este desafío le ha hecho sentir que debe llevarlos a Jesús de nuevo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado con vosotros. Pablo sabía que su obra de formar a Cristo en ellos no estaría completa hasta que permanecieran en un lugar de confianza en Jesús. Y la idea de Cristo sea formado en vosotros es similar a la idea de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. 2. Sería incorrecto que Pablo buscara formarse a sí mismo en los Gálatas. Ese nunca será el trabajo del pastor. Tenía razón al buscar formar a Cristo en ellos. Hijitos míos, a través de esta sección, Pablo mezcló magistralmente metáforas para dar una imagen poderosa. Y Pablo se compara a sí mismo con una madre que dio nacimiento espiritual a los Gálatas, hijitos míos. 2. Ha sucedido algo antinatural, los Gálatas se están alejando de Jesús y hacia la ley. Así que Pablo tiene que volver a sufrir dolores de parto, y no es natural tener dolores de parto por segunda vez. 3. Pablo tiene los dolores de parto, pero Cristo es formado en ellos. Pablo seguirá trabajando hasta que sea Navidad para los Gálatas y Jesús sea formado en ellos. 4. Este es un patrón que se encuentra en todo ministerio bíblico. La palabra de Dios que sale de los labios del apóstol o ministro entra en el corazón del oyente. El Espíritu Santo impregna la palabra para que produzca el fruto de la fe. De esta manera, todo pastor cristiano es un padre espiritual que forma a Cristo en el corazón de sus oyentes. Lutero. Él compara su dolor con los dolores de parto. Él había estado de parto por ellos anteriormente en el momento de su conversión, cuando nacieron. Ahora su retroceso le ha causado otro confinamiento. Está de parto de nuevo. La primera vez hubo un aborto espontáneo. Esta vez anhela que Cristo sea verdaderamente formado en ellos. Stat. C. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pablo deseaba dos cosas. Primero, que pudiera estar con los Gálatas. Pero también deseaba no tener que hablarles con palabras tan fuertes, que pudiera cambiar su tono.
Sin embargo, su peligro de dejar el verdadero evangelio ha hecho necesarias estas palabras tan fuertes y ha hecho que sea necesario abordar las dudas de Pablo. Y esta sección, Gálatas 4, 12-20, nos muestra los principios de la actitud de las personas en la iglesia hacia su pastor. Su actitud no debe estar determinada por su apariencia personal o personalidad. Su actitud no debe estar determinada por sus propios caprichos teológicos. Su actitud debe estar determinada por su lealtad al mensaje apostólico en la Biblia. 2. Esta sección, Gálatas 4, 12-20, nos muestra los principios de la actitud del pastor hacia la gente de su iglesia. Debe estar dispuesto a servir y sacrificarse por su gente. Debe decirles la verdad. Debe amar profundamente a su gente, nunca por un motivo egoísta. Debe desear ver más que mera emoción, sino celo por las cosas buenas. Debe desear formar a Jesús en ellos, no a sí mismo en ellos. Usando el Antiguo Testamento, Pablo muestra que los sistemas de gracia y ley no pueden existir juntos como principios en nuestras vidas. 1:21, Pablo apelará a la ley a aquellos que la reclaman. Decime, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Decime, los que queréis estar bajo la ley. Ahora Pablo escribe directamente, tanto a los que promovían el legalismo como a los que sucumbieron al legalismo. Él escribe a los que querían estar bajo la ley, viviendo bajo la observancia de la ley como la base de su relación con Dios. Y hay muchas ventajas de estar bajo la ley como principio de relación con Dios. Primero, siempre tienes la certeza exterior de una lista de reglas que debes respetar. En segundo lugar, puedes felicitarse a ti mismo porque cumples las reglas mejor que los demás. Finalmente, puedes atribuirte el mérito de tu propia salvación, porque te la ganaste manteniendo la lista de reglas. 2. Bajo la ley, es lo que haces por Dios lo que te hace justo delante de Él. Bajo la gracia de Dios, es lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo lo que nos hace justos ante Él. Bajo la ley, la atención se centra en mi desempeño. Bajo la gracia de Dios, la atención se centra en quién es Jesús y en lo que ha hecho. Bajo la ley, encontramos hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez. Bajo la gracia de Dios recibimos la cobertura ganada a través del sacrificio que Dios provee. 3. El cristiano no tiene por qué vivir bajo la ley. ¿Qué es la ley de Dios ahora? No está por encima de un cristiano, está por debajo de un cristiano. Algunos hombres sostienen la ley de Dios como una vara interrorem sobre los cristianos, y dicen, si pecas, serás castigado con ella. No es así. La ley está bajo un cristiano, le corresponde a ella caminar, ser su guía, su gobierno, su modelo. La ley es el camino que nos guía, no la vara que nos impulsa, ni el espíritu que nos impulsa. Spurgeon. ¿No habéis oído la ley? Pablo sentía que aún no había expresado su punto de vista, por lo que ahora abordó el asunto con otra ilustración del Antiguo Testamento. Esencialmente, Pablo dijo, hagamos un estudio bíblico. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 16. Y Pablo dio por sentado que sus lectores conocían la Biblia. Explica su punto de la historia de Abraham, Agar y Sara en Génesis 16 sin muchos detalles de la historia. Él asume que conocían la historia. 2. Es importante que Pablo se refiera a las Escrituras una y otra vez. Los legalistas entre los Gálatas se presentaban a sí mismos como el grupo de vuelta a la Biblia. Sin embargo, Pablo mostrará que no estaban manejando correctamente las Escrituras del Antiguo Testamento, y mostrará que un verdadero entendimiento de la ley de Moisés apoyará el verdadero evangelio que él predica. 2. 22-23. El Antiguo Testamento muestra el contraste entre los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Los legalistas que turbaban a los Gálatas protestaban que eran hijos de Abraham, y por tanto, bendecidos. Pablo admitirá que son hijos de Abraham, pero olvidan que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. El primer hijo de Abraham se llamó Ismael.
no nació de su esposa, sino de la sirvienta de su esposa, la esclava, de un plan equivocado de madre sustituta para ayudar a Dios, cuando la esposa de Abraham, Sara, no podía quedar embarazada. Y el primer contraste que Pablo establece entre el cristianismo real y el legalismo es el contraste entre libertad y esclavitud. Un hijo de Abraham nació de una mujer libre, y el otro nació de una esclava. La verdadera vida cristiana está marcada por la libertad. C. Nació según la carne. Ismael fue el hijo de Abraham, pero fue el hijo según la carne y la incredulidad e intentando abrirse su propio camino ante Dios. Y, a menudo no lo parece, pero el legalismo es vivir según la carne. Niega la promesa de Dios y trata de abrirse camino hacia Dios a través de la ley. Esto es vivir como un descendiente de Abraham, pero es vivir como Ismael. 2. El legalismo no significa el establecimiento de estándares espirituales. Significa adorar estas normas y pensar que somos espirituales porque las obedecemos. También significa juzgar a otros creyentes sobre la base de estos estándares. Wiersbe. 3. Cuanto mejor legalista es un hombre, más seguro está de ser condenado. Cuanto más santo es un hombre, si confía en sus obras, más seguro estará de su propio rechazo final y de su porción eterna con los fariseos. Spurgeon. D. El de la libre, por la promesa, el segundo hijo de Abraham se llamó Isaac. Nació milagrosamente de la esposa de Abraham, Sara, la libre. Isaac fue el hijo de Abraham, y él fue el hijo de la fe y la promesa de Dios, y el milagro de Dios para Abraham. Y el segundo contraste que Pablo establece entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre una obra realizada por el milagro prometido por Dios y una obra realizada por la carne. La verdadera vida cristiana está relacionada con el milagro prometido por Dios y no con la carne. 3. 24-27. El Antiguo Testamento muestra el contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. A lo cual es una alegoría. Pablo quería que se entendiera que usaba imágenes del Antiguo Testamento. Su referencia a Agar e Ismael eran imágenes destinadas a ilustrar su punto. Ahora traería otra imagen. Y Pablo era claramente guiado por el Espíritu Santo aquí. Para nosotros, debemos tener cuidado al leer cosas alegóricas o simbólicas en las Escrituras. La Escritura, dicen, es fértil y por eso tiene múltiples significados. Reconozco que las Escrituras son la fuente más rica e inagotable de toda sabiduría. Pero niego que su fertilidad consista en los diversos significados que cualquiera puede atribuirle a su gusto. Háganos saber, entonces, que el verdadero significado de las Escrituras es el natural y simple, y abracémoslo y sostengámoslo resueltamente. Calvin. B. Pues estas mujeres son los dos pactos. En la Biblia, un pacto es un contrato que establece las reglas para nuestra relación con Dios. Pablo lo redujo directamente a los problemas que enfrentaban los cristianos gálatas. Los legalistas querían que se relacionaran con Dios bajo un conjunto de reglas, y Pablo quería que se relacionaran con Dios bajo las reglas presentadas por el Evangelio. C. El uno proviene del monte Sinaí. Un pacto está asociado al monte Sinaí, el lugar donde Moisés recibió la ley. Éxodo 19-20. Y este pacto da hijos para esclavitud. Dado que se trata de lo que debemos hacer para Dios para ser aceptados por Él, no nos libera. Nos pone en una rutina perpetua de tener que mostrar nuestra valía y ganarnos nuestro camino ante Dios. 2. Este pacto se asocia con Agar, la madre sustituta, que dio a luz a Ismael. Por lo tanto, es, si se usa incorrectamente, un pacto según la carne, Gálatas 4:23. 3. Este pacto corresponde a la Jerusalén, es decir, la Jerusalén terrenal que era la capital del judaísmo religioso.
Esta era la forma en que la mayoría de los judíos en la época de Pablo intentaban estar bien con Dios confiando en su capacidad para agradar a Dios guardando la ley. D. Pero la Jerusalén de arriba, el otro pacto se asocia con Jerusalén, con el monte Sión, pero no con el monte Sión de esta tierra. En cambio, se asocia con la Jerusalén de arriba, la propia nueva Jerusalén de Dios en el cielo. Y el tercer contraste que Pablo establece entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre el cielo y la tierra. El verdadero cristianismo viene del cielo y no de la tierra. Más la Jerusalén de arriba es libre. Pablo ahora nos contará más sobre el pacto representado por la Jerusalén celestial. Este pacto trae libertad, es libre. Es libre porque reconoce que Jesús pagó el precio y no tenemos que pagarlo nosotros mismos. La cual es madre de todos nosotros. Este pacto tiene muchos hijos, es madre de todos nosotros. Todo cristiano a lo largo de los siglos pertenece a este nuevo pacto, el pacto de la Jerusalén celestial. Y todo nacimiento bajo este pacto es un milagro, como el cumplimiento de la profecía de Isaías 54, 1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Todos nacen por un milagro de Dios. Porque más son los hijos de la desolada, la cita de Isaías 54. Uno también sugiere que pronto habrá más cristianos que judíos, una promesa que se cumplió. Y el cuarto contraste que Pablo establece entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre muchos más y muchos. La abundancia y gloria del nuevo pacto se muestra por el hecho de que pronto tendría muchos más seguidores que el antiguo pacto. Los Ismaels, legalismo. Los Isaacs, verdadero cristianismo. Esclavitud y servidumbre. Libertad. Ismael, nacido según la carne. Isaac, nacido por el milagro prometido. Vienen de la Jerusalén terrenal. Vienen de la Jerusalén celestial. Muchos hijos. Muchos más hijos. Perseguidores. Perseguidos. No heredan nada. Heredan todo. Relación basada en el cumplimiento de la ley. Relación basada en la confianza en Dios. 4, 28 a 31, Pablo aplica los contrastes entre los dos sistemas. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Como cristianos, no nos identificamos con Ismael. Nos identificamos con Isaac, como hijos de una promesa recibida por fe. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, Ismael y su descendencia persiguieron a Isaac y a su descendencia. De modo que no debería sorprendernos que las personas de hoy en día que siguen a Dios en la carne persigan a los que siguen a Dios en la fe a través de la promesa. Y el quinto contraste que Pablo establece entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre perseguidos y perseguidores. Los legalistas representados por Ismael siempre han perseguido al verdadero cristianismo, representado por Isaac. Mientras caminamos en la gloria, en la libertad, en el poder milagroso de este nuevo pacto, debemos esperar ser maltratados por aquellos que no lo hacen. 2. No hay ninguna mención específica de que Ismael persiguiera a Isaac, aunque Génesis 21:9 dice que Ismael se burlaba de Isaac. Pablo puede estar refiriéndose a esta burla, puede estar recordando una tradición judía o puede estar agregando algo por la inspiración del Espíritu Santo, que no sabíamos antes. 3. La persecución que enfrentan los cristianos no siempre será por parte del mundo, sino también y de hecho más a menudo por sus medios hermanos los incrédulos pero religiosos en la iglesia nominal. Esta es la lección de la historia. Hoy en día, los mayores enemigos de la iglesia creyente se encuentran entre los miembros de la iglesia incrédula. La mayor oposición emana de los púlpitos y las jerarquías de la iglesia. Bois. C. Más, ¿qué dice la Escritura?
Echa fuera a la esclava y a su hijo. La respuesta a este problema es clara, aunque no fácil. Debemos echar fuera a la esclava y a su hijo. La ley y la gracia no pueden vivir juntas como principios de nuestra vida cristiana. Y Agar y Sara no podían vivir juntas en la misma casa. Génesis 21, 8-14. Podríamos discutir todo el día de quién fue la culpa, pero ese no es el punto. El punto es que Dios le dijo a Abraham que enviara fuera a Agar. Así que también todo cristiano debe rechazar la idea de relacionarse con Dios sobre el principio de la ley, el principio de lo que hacemos por Él en lugar de lo que Él ha hecho por nosotros en Jesucristo. 2. Es significativo que Sara pudiera vivir con Agar e Ismael hasta que naciera el hijo de la promesa. Una vez que nació Isaac, Agar e Ismael tuvieron que irse. De la misma manera, una persona podría relacionarse con la ley de una manera antes de que la promesa del Evangelio se aclarara en Jesucristo, pero ahora que ha quedado claro, no hay nada más que hacer que echar fuera a la esclava y a su hijo. D. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ismael no era necesariamente un hombre malo o un hombre maldito. Pero tampoco fue bendecido con la promesa de heredar el glorioso pacto de Dios dado a Abraham y sus descendientes. Esa era la herencia de un heredero Isaac, el hijo de la libre. Y el sexto contraste que Pablo establece entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre heredar todo y heredar nada. Si bien los Isaacs de este mundo pueden ser perseguidos, también tienen una herencia gloriosa que los Ismaels de este mundo nunca conocerán. Somos herederos de Dios por el principio de gracia, no por obras. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para Pablo, uno de los grandes problemas en esto era la libertad. Él conocía la esclavitud de tratar de hacerse su propio camino hacia Dios, porque vivió de esa manera durante décadas. Ahora conocía la libertad de vivir como un hijo de Dios, libre en Jesucristo. Y Barclay hace hincapié en que cualquiera que haga de la ley un lugar central está en la posición de un esclavo. Toda su vida busca satisfacer a su amo, la ley. Pero cuando la gracia es central, la persona ha hecho del amor su principio dominante. Será el poder del amor y no la restricción de la ley lo que nos mantiene en lo correcto, y el amor es siempre más poderoso que la ley.